En el día de hoy vamos a hacer un montón de heladitos, ¿sí? Les voy a mostrar cómo hacerlos, es más, por acá les voy a dejar ahora unas fotitos más de algunos que hice con distintos toppings, ¿sí? Este tiene por ejemplo una cerecita y esto que es pintura dimensional, pero los que les dejé por acá tienen directamente hecho el topping en hilado, ¿sí? La cereza sí está hecha igual en macramé. Acá tenemos distintos estilos. Si se les ocurre algún topping más, por favor déjenme abajo un comentario cuáles les gustaría que explique. La idea es explicar los toppings en distintos videos para hacer mini videitos cortitos y que tengan más videos semanales, ¿sí? Seguramente en el próximo les voy a explicar cómo hacer la mini cerecita y cómo agregarla, cómo hacer las barritas de chocolate que se ven en uno de los videos, cómo hacer la crema, chocolate fundido. Si se les ocurre algo más, por favor déjenme abajo un comentario. Les muestro, este va a ser nuestro patrón. Acá tiene un error, pero cuando ustedes lo descarguen va a estar sin el error. Y acá va a estar el QR para que ustedes puedan directamente escanear el patrón. Esto es por si ustedes lo imprimen y después quieren de nuevo ir al video y no tienen que estar buscándolo, escanean con el celular y listo. Si no saben cómo escanear, avísenme y también les hago un videito mostrándoles eso. Bueno, vamos a ver los materiales. Los materiales que vamos a utilizar son nuestro patrón, ¿sí? Como les dije, va a estar esto arreglado y el QR va a estar ya acá puesto. Vamos a utilizar aguja, yo casi siempre uso la del número 2, ya la conocen. Tijeras, guata o vellón siliconado para rellenar. En este caso estoy usando algodón fino, a veces uso macramé. Por ejemplo, este es de algodón y este es de macramé. Vamos a usar aguja, ¿sí? Para esconder los hilos y en este caso estoy usando un ganchito clip. Ya van a ver para qué. Manos a la obra. Como van a ver, este patrón es un poquito distinto de lo que estamos acostumbrados, que teníamos siempre las X, los medio puntos, todo para seguir. Este es más escrito, ¿sí? Les voy a ayudar a leerlo para que puedan interpretarlo y así muchos patrones. Lo que tiene es que al tejerlo de forma circular, cuesta un poco más hacerlo de la forma que igual que hacemos las letras. Entonces vamos a ver esta nueva forma de ver este tipo de patrones. En la parte de acá vamos a tener los puntos utilizados. Acá todavía no está, pero cuando ustedes los descarguen van a tener el QR. ¿Qué es el QR? Es un loguito, no un loguito, perdón, es como un cuadradito, que van a ver que tiene todo como cuadraditos y dibujitos adentro, que ustedes acercan el celular y lo pueden escanear. Al escanearlo, ¿qué va a hacer? Los va a llevar directamente a este video. Es decir, que si ustedes tienen los patrones impresos, pero no se acuerdan alguna parte porque no la entendieron o algo y quieren ver el video, no tienen que buscarlo. Escanean el código y automáticamente ya vienen a este video. Eso está bueno si se imprimen todos los patrones y después quieren ver dónde están los videos, para no descargarse el video, guardarlo o algo de eso, directamente se escanea y lo pueden ver. Si no saben cómo escanear los códigos, avísenme y les hago un videito mostrándoles eso. Bueno, vamos a comenzar con el tejido. Para eso vamos a empezar acá. Dice, vamos a realizar un anillo mágico. Perdón si no se ve tanto, pero es por la luz que tengo ahora. Vamos a usar anillo mágico, medio punto, aumento y disminución. Nada más. Vamos a realizar un anillo mágico. El anillo mágico se realiza así. Un circulito, ¿sí? Nos queda así. Metemos la aguja por el agujero, esperen que se desenfoca. Metemos por acá y sacamos. En el anillo mágico lo que vamos a hacer, como decía, es metemos la aguja por el centro, sacamos hilado, ¿sí? Y nos va a quedar como una especie de medio punto. Lo que vamos a hacer, o una cadenita, lo que vamos a hacer es fijarla. Para eso sacamos de nuevo hilado, pasamos por adentro y tiramos. Así, después tiramos tirito, ahí está. Ahí ya nos quedó el anillo mágico y nuestro primer punto ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos dice 6 medio puntos, perdón que se súper desenfoca, 6 medio puntos dentro del anillo mágico. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una cadena de levante y ahí tenemos
nuestro primer medio punto. Algo que me olvidé de decirles en los materiales es que tengan algo para ir fijando los puntos, el primer punto de cada vuelta. Yo voy a usar un ganchito clip, ¿sí? Tienen cosas más profesionales para usar, pero las tengo todas más guardadas en ese lío que ustedes saben que todavía no terminé de acomodar. Entonces voy a usar un ganchito clip. Yo lo pongo así y no se sale, ¿eh? Sirve para un montón de urgencias. Aprovechenlo. Otra cosa que sirve son los invisibles para el pelo. Vienen bárbaros también. Tenemos el primero. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué hacemos ahora? De este hilo tiramos. Y ya se quedó cerradito el agujero. Tiramos. Bien. Esa fue la vuelta número 2. Vamos a la vuelta número 3. Nos dice que tenemos que hacer un aumento en cada medio punto de la vuelta anterior. Es decir, si teníamos 6 puntos antes, esto es lo que nos va a decir los puntos que tenemos en cada vuelta. ¿Sí? Si teníamos 6 puntos antes y vamos a hacer un aumento en cada uno, es decir, 2 medio puntos en cada punto anterior, vamos a terminar con el doble, que sería 12. ¿Cómo vamos a hacer eso? Esta vuelta no la vamos a cerrar, vamos a seguir a partir de ahí. Saco el patrón para que no se desenfoque. Ahí está. Sacamos el ganchito. Pasamos, ¿sí? Por ese punto. Sacamos y cerramos. Ahí tenemos el primer medio punto. Acuérdense que tenemos que hacer 12. 2 en cada uno. Hacemos el primero y lo marcamos. Otro más en el mismo lugar. Ya tenemos 2. Acá tenemos el punto que sigue. A ver si puedo acercarme más. Ahí. Vamos a hacer también 1, 2. Ya tenemos 4. 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, este hilo después lo dejamos para adentro. Lo podríamos ir escondiendo también mientras tejemos, pero es lo mismo. Ahora nos dice la vuelta 4 que tenemos que hacer un medio punto y un aumento. Y esto, lo que está entre paréntesis en rojo, lo vamos a repetir 6 veces. En total nos van a quedar 18 puntos. ¿Cómo se hace esto de un medio punto y un aumento? Vamos a ver. Perdón, es que tardan en enfocar. Vamos a ver. En ese que era el primero de la vuelta anterior, vamos a hacer un medio punto. Ven que yo nunca las cierro las vueltas. Seguimos tejiendo todo en forma de espiral. ¿Sí? Ahí tenemos el primero. Y en el medio punto que sigue vamos a hacer el aumento. 1, 2. En este uno solo. Y en el que sigue un aumento. Uno solo. Un aumento. Uno solo. Y un aumento. Se dan cuenta que tejemos 1, 2, 1, 2. Y entonces así nos van a quedar 18 puntos. Si se dan cuenta, van a ser todos múltiplos de 6. ¿Sí? Cuanto más aumenten en vueltas, siempre va a ser múltiplo de 6. Es decir, 6, 12, 18, 24, 30. ¿Sí? Este lo vamos a hacer hasta 30. ¿Sí? Los aumentos. Si ustedes quieren hacer una bochita de helado mucho más grande, tienen que seguir aumentando, ¿sí? O usar un hilado más grueso. Seguimos. Vuelta 5. 2 medio puntos y un aumento. Y vamos a repetirlo también 6 veces. En total, 24 puntos. ¿Cómo hacemos esto? Sacamos este y en ese empezamos. Un medio punto. Recuerden siempre de marcarlo porque si no se pueden perder. Un medio punto. 2 medio puntos. Recuerden que decía hacer 2 medio puntos solos y ahora un aumento. Y acá sería 2. Vamos de nuevo. 1, 2 y acá 2 juntos.
Vamos de nuevo. 1, 2 y acá 2 juntos. 1, 2. Vamos de nuevo. 1, 2 y acá 2 juntos. 1, 2 y acá 2 juntos. 1, 2 y acá 2 juntos. Ahí está, ya hicimos toda la vuelta. Vamos ahora con la vuelta número 6. Son 3 medios puntos y un aumento. Y lo repetimos 6 veces, ¿sí? En total ya nos va a quedar 30. Como pueden ver, el resto de las vueltas tienen 30, significa que no vamos a hacer aumento después. Los aumentos llegan hasta esta vuelta, ¿sí? Entonces, 3 medios puntos y un aumento. Vamos a hacerlo. 1. Ponemos el marcador. 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Así van a hacer el resto de toda la vuelta. Termino la vuelta y vuelvo. Ya terminé la vuelta. En la vuelta número 7, perdón, siempre me olvido hacer ese zoom, es un medio punto en cada punto. Es decir, no hacemos ni aumento, ni disminuciones, ni nada. Y vamos a tejer un medio punto en cada punto de abajo. Sacamos el ganchito, hacemos el primero. Recuerden siempre poner el ganchito de nuevo. Y ahora hacemos toda la vuelta medio punto. Así de simple. Vamos a hacer esto en total en 5 vueltas. De la vuelta 7 a la vuelta 11 inclusive. Perdón. Ahí está. De la vuelta 7 a la vuelta 11. En todas un medio punto en cada punto. Dejo toda esta parte. Cuando llego acá, vuelvo. Cuando terminen esas 5 vueltas, sí, hasta la vuelta 11, les va a quedar algo así. ¿Ven? Con esta forma. Lo que vamos a hacer ahora, fíjense lo que nos dice el patrón. Tomando la hebra de adelante, ¿sí? En nuestro caso es la que está más cerca nuestro, tejer 4 medio puntos en cada punto. Yo sé que 4 medio puntos en cada punto con algunas lanas se les va a dificultar. O el que teje muy apretadito capaz se les dificulta. Si no pueden hacer 4, pueden hacer 3. Y si no pueden hacer en un medio punto 4, en otro 3. En uno 4, otro 3. Lo que nos va a hacer esto es que se nos haga todo este relieve, ¿sí? Para que parezca cuando lo agarraron con la... Se me fue el nombre, con la cuchara para hacer las bochitas de helado, le queda siempre como un bordecito así al helado. Vamos a ver, ¿cómo hacemos esto? Sacamos el cosito ahora. Este es el hilo que nos había sobrado, lo que pueden hacer es directamente lo enroscan, lo ponen ahí adentro para que no moleste. Ahí está, vamos a ver esta parte. No es difícil, pero hay que prestar atención dónde hay que agarrar. Este es nuestro punto, ¿sí? ¿Ven que tiene 2 hebras? A ver si les puedo hacer mejor el zoom. Tiene 2 hebras, ¿no? 1 y 2. Ustedes van a tomar solo la de más adelante. Ya van a ver por qué. La idea de esto es hacerlo sin hacer ningún corte con la tijera ni ningún nudo, para que sea más práctico, ¿sí? Bueno, tomamos por ahí y hacemos 1, 2, perdón, en el primero vamos a, en este de acá, vamos a poner, ahí está, el ganchito. 2, 3 y 4, ¿sí? Perdón, pero hoy en serio se súper desenfoca. Vamos acá, ya voy a volver a mi lugarcito de trabajo que tenía mejor luz. 2, 3, 4. Ahora acá. 1, 2, 3, 4. ¿Ven cómo se va formando ya esas onditas?
De nuevo, acá. Recuerden siempre solo la primera hebra, ¿eh? Fíjense que la segunda hebra está queda acá. Seguimos. 1, 2, 3, 4. Bueno, vamos a hacer esto por toda la vuelta. Cuando me queden 1 o 2, vuelvo y les muestro cómo sigo. Bueno, yo ya estoy casi terminando, ¿sí? Me quedan 2 por hacer. Vamos a hacer estos 2 de acá. Y este de acá. Listo. Cuando ya tenemos así, lo que nos vamos a fijar es dónde pusimos el ganchito, pero del lado de adentro, ¿sí? Ahí. Entonces el ganchito está acá, corresponde a este, ¿ven? A esto que está acá. Este de acá, vamos derechito, correspondería a este. Lo que vamos a hacer es, les traigo acá el patrón, tomando la hebra de atrás, perdón, acá me confundí, no es la hebra de atrás, ¿sí? Esto ahora después cuando ustedes lo descarguen lo van a tener bien, pero en este sí, es tomando la hebra de atrás, tejer 3 puntos, una disminución. Y así, ¿sí? 6 veces. Sería, vamos a empezar. 1, y ponemos ahí el ganchito ahora, ¿eh? Perdón, me pegué a la cámara. Vamos a poner el ganchito acá. Saqué la aguja porque si no se me complicaba. Ahí está, en el primero. Seguimos tomando siempre esa hebra que nos quedó sola ahora. Sé que cuesta verlo en la cámara. ¿Ven que quedan esas hebras solas? Hicimos 1. Esta hebra sola de acá. 2. 3 y ahora una disminución. Para hacer la disminución vamos a meter la aguja, sacar hilado, metemos de nuevo la aguja y sacar hilado. No podemos hacer ahora la disminución invisible porque cuesta un poquito más al tener solamente una hebra. En los próximos sí vamos a hacer esa. Y ahora sacamos por las dos. Ya tenemos la primera parte. Seguimos de nuevo. 1. Fíjense bien las hebras que estén sueltas, ¿eh? 2. 3 puntos, una disminución. Toda esta parte la voy a tejer junto con ustedes, así no hay líos. Van a ver que no es difícil. Cuestión de práctica esta primera parte nada más. Después van a ver que es fácil. 1, 2, 3 y una disminución. Recuerda, disminución. Ahí está. 1, 2, 3. Ese hilo que molesta es el del principio. Y una disminución. Ya estamos llegando al final de la vuelta. Ven que es cortito y es fácil de hacer. Para hacer regalitos, souvenir, está bueno. 1, 2, 3 y otra disminución. Y creo que ya llegó a la última. Sí. 1, 2, 3 y ahí nos quedan justo 2 para hacer la disminución. 1, 2. Ahora, en esta parte del patrón, fíjense que dice tomando la hebra de atrás en la 14. No le hagan caso de lo que dice en la 14 y en la 15. Yo igual el que ustedes descarguen va a estar corregido. Es tomando el punto entero, ¿sí? Lo que pasó fue que copié y pegué, cambié el número y dejé esto en vez de borrarlo. Tranquilos que en el que van ustedes a descargar eso no va a aparecer. Entonces sería tejer 2 medios puntos y una disminución. Pero lo tomamos normal, ¿sí? Vamos a empezar a tejer el primero. Ahí. 1,
1, 2. Y ahora pueden tejer ya la disminución, como hicimos recién, tomando una hebra o tomando todo y sacando así. Es lo mismo. Las disminuciones ustedes en este caso la pueden hacer como quieran, porque esto va a quedar en la parte de abajo del lado. Yo voy a hacer una que queda un poquito más prolija. Ahora es tomando solamente sí una hebra, pero ustedes pueden hacer la disminución que quieran. Es saco por un lado, saco por el otro, tomo lazadas, saco por los dos y ahora cierro. ¿Sí? Yo hago esa. 2 mediopuntos comunes, 1, 2 y de nuevo. Pueden hacer la que hicimos antes, ustedes también sacar por un lado, por el otro, es a gusto. Yo lo que hago es meto y ahora saco por los dos y saco. Esta suele quedar un poquito más invisible, ¿sí? Pero es a gusto. 1, 2 y disminución. Como pueden ver, este ladito lo tejimos prácticamente todo junto, se hace muy rápido, es para hacer varios por hora. 1, 2, disminuimos, 1, 2, me quedé sin hilo, ahí va. Disminuimos, 1, 2 y hacemos la disminución en esos dos que están ahí. Perfecto. No se asusten si ahora ven que queda todavía desprolijo, van a ver que queda muy bien. La vuelta número 15, eso también no le hagan caso, toman el punto entero, un medio punto y una disminución. Vamos, ya estamos llegando al final, ¿eh? Un medio punto. Ese hilo lo quiero dejar ahí abajo. Hicimos el medio punto. Y ahora la disminución. Un medio punto. Y ahora la disminución. No quiere pasar el hilo. Ahí está. Un medio punto. Disminuimos. Un medio punto. Disminuimos. Un medio punto. Disminuimos de nuevo. Y un medio punto y la última disminución. Bien. Lo que nos dice ahora el patrón directamente es cortar el hilo, rellenar y cerrar con aguja. Así como nos quedó hasta ahora, ¿ven? La parte de atrás. Muchos lo que suelen hacer cuando todavía tienen esta cantidad de puntos es hacer disminución en cada uno, para que queden 6 y después cierran. Yo por una cuestión de comodidad, como es una lana muy finita y un trabajo muy chiquito, suelo yo cerrarlo ahora. No queda mal, ahora se los muestro, lo que hago es, entro por un punto, saco el hilado, hago una vueltita más, lo mismo que como hago las letras, dejamos un poquito largo el hilo y sacamos. Miren, así está nuestro ladito ahora. Obviamente le falta rellenar. ¿Ven cómo quedan las onditas? Bueno, vamos a rellenar esto, ¿sí? Buscando el vellón. Vamos a rellenar esto y les muestro cómo cerrarlo. Bien, creo que nunca rellené enfrente de cámara. Siempre lo que hago es rellenar y después volver. Pero la realidad, en serio, esto es tan chiquitito y tan rápido. Y queda el agujerito del tamaño justo para rellenar, también. Recomendación, que no quede muy apretado porque si no le va a dar una forma media rara al helado, como una bola muy dura. ¿Ven? Ahí está, sí queda más aplanadito, como que se está derritiendo. Ahí está. Bueno, ven, y esta es la parte de atrás. Vamos a cerrar todos estos puntos. Para eso vamos a tomar
nuestra aguja. Vamos a enhebrar. Y ahora les muestro cómo remato yo los puntos que quedan. Si les pasa esto con el hilo, vuelvan a tirar. Acomódenlo. Esto va para el blooper del principio. Y lo vuelven a intentar enhebrar. Ahora sí. Pasamos, miren cómo lo hago. Paso por la primera hebra y por la segunda. Entonces es como que está haciendo un medio punto. De nuevo, primera hebra, segunda. Y tiro. Primera hebra y segunda. Así por toda la vuelta, primera y segunda. Sería por la hebra de ahí adelante, la que está más cerca de ustedes. Primera y segunda. Y acá son las últimas dos. Primera y segunda. Miren ahora, magia. Tiramos y automáticamente se cierra. Si les quedó un poquitito ahí de guata, ponemos para adentro. O la cortamos después. Ahí cerramos. Y ahora sí vamos a tomar en alguna de las cadenitas que estén por ahí. Vamos a hacer un punto para cerrar. Un nudito. ¿Sí? Y lo que hago yo después son 2 o 3 puntadas como para reforzar. Esto ya es a gusto. ¿Sí? Yo acá haciéndolo en cámara a veces me queda un poquito más desprolijo porque estoy mirando la pantalla en vez de mirar el tejido. Ese pedacito de guata que quedó ahí afuera pues lo cortamos. Le hago otro nudito más. Le suelo hacer varios nuditos por las dudas. Y después voy escondiendo un poquito el hilado. Lo paso 2 o 3 veces. Saco la aguja. Cortamos lo que sobra. Y terminamos. Así nos quedó el heladito. ¿Ven? Ya saben que a mí se me nota mucho la guata porque la luz que tengo hasta de arriba es muy fuerte. Si la saco, miren. No se ve. Es por la luz. Lo mismo con estos que les mostré antes. Pero sin la luz no hubieran visto prácticamente nada. Ahí está. Bueno, espero que les hayan gustado estos heladitos. Yo acá tengo más para seguir rellenando ahora. Y me gustaría saber que dejen abajo un comentario qué toppings les gustaría que haga. Si crema, chocolate, dulce de leche, todo lo que se les ocurra que yo pueda poner acá para decorarlos. Y voy haciendo mini videitos que los puedo postear los sábados con las distintas decoraciones. Y obviamente les voy a dejar el patrón arreglado abajo con este arreglo y con este arreglo. Error mío. Para que lo puedan descargar y usar. Bueno, espero que les haya gustado. Un saludo a todos. Dejen por favor un comentario y compartan el video. No saben lo que me ayuda en el canal si hacen eso. Un saludo a todos. Nos vemos.